continuación queremos comenzar a hablar sobre planificación urbana en nuestra ciudad de Paraná y también en la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en diálogo con el agrimensor Rossi, en donde nos comentaba que alrededor del año 1880 y 1900 comienzan a instalarse en la provincia de Entre Ríos y en todo nuestro país las primeras unidades militares. Estas, por supuesto, se instalaron en todas nuestras provincias con el objetivo de defender los territorios. Pasado todos estos años, la planificación urbana, la urbanización de nuestra ciudad de Paraná se fue incrementando progresivamente, por lo cual estas unidades militares quedaron en pleno corazón de la ciudad de Paraná. Esto genera grandes interrogantes que tienen que ver fundamentalmente con qué hacer con estos espacios territoriales tan grandes que actualmente están en desuso, sumado a la gran necesidad de viviendas de muchísimas familias. Sobre estos interrogantes y sobre estas problemáticas dialogábamos de esta manera. Y sobre el caso, vinculado, pero que no es lo mismo, de las áreas urbanas o cercanas a áreas urbanas, ahí el fenómeno es un poco distinto. Yo creo que lo que ha sucedido acá en Paraná es un caso palpable, es que cuando las unidades militares se establecieron, más o menos en el periodo de Roca Riccieri, ¿no?, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, con una lógica diferente que fue la articulación del ejército moderno, la presencia de la unidad militar como un control a las situaciones provinciales, cosa que hizo Roca, o la prevención en el sur del conflicto con Chile. Esas guarniciones y las que vinieron en la década del 30, 40, con Justo y Perón, se establecieron en las afueras de lo que en ese momento eran las ciudades, con campos que concentraban el barrio militar, el cuartel y el campo de instrucción. Las ciudades, sin un plan urbano que diese cuenta de que ahí había un uso militar, en general nuestros catastros, nuestros códigos urbanos, los agrimensores, los arquitectos, siempre pusimos eso como una especie de zona en blanco, que era una jurisdicción nacional, en la cual el planeamiento urbano, la actividad profesional liberal, no tenía nada que mirar. Pero eso fue un error, porque eso hizo que, a veces con servicios y a veces con déficit de servicio, la urbanización englobara las unidades militares, terminó inhabilitándole algunos de los usos, porque obviamente algunas de las instrucciones o de los desplazamientos o de los almacenamientos de pertrechos se veían interferidos o empezaban a ser riesgosos. Y entonces quedó una tierra muy cualificada en términos urbanos, porque los servicios alguna vez llegaron, con alguito de arquitectura pública reutilizable. Entonces se despierta una especie de gran voracidad inmobiliaria en un contexto de no planeamiento y de no presupuesto para decir: yo construyo un cuartel en otra instalación y cedo este. Acá nosotros en su momento firmamos con el gobierno provincial y municipal unos acuerdos para decir: la base aérea y los cuarteles en Paracao merecen un tratamiento, merecen ser incluidos en el planeamiento urbano. Se avanzó bastante y se hicieron algunas transferencias de tierra en la zona más comprometida, que era la de los cuarteles. Ahora, ¿se puede en esos lugares establecer reservas ecológicas urbanas? Bueno, en algunos lugares sí, en otros no. Pero me parece que ahí hay un punto que es: conservar cuesta caro. Uno o resigna poner eso en el mercado, o debe construir una enorme legitimidad para que haya un uso social de apropiación de eso, que no sea urbanizaciones de pobres o de ricos, que primero son ilegales y luego se legalizan. En eso se unen ambos tipos de negocios. Entonces yo creo que ahí hay un objeto de estudio académico que nosotros tenemos que presentar y que no se ha hecho mucho, justamente porque estaba fuera de las posibilidades de intervención profesional. En Bariloche, sí, a mí me pasó que fui a Bariloche con el viaje de estudio de la secundaria en el año 77, y cuando fui a trabajar al Ministerio de Defensa tuve que ir por un problema de tierras que había en Bariloche, y habían pasado, no sé,
demasiados años, en 2006 o 2007, ¿no? Y lo que nos habían vendido como una excursión extramuros, que era el circuito chico, cuando lo vi, digo, ¿dónde empieza la parte que salíamos al campo y íbamos al circuito chico? Porque es toda una gigantesca urbanización que en premedio dejó, entre otras cosas, entre otras fracciones no urbanizadas, 3.400 hectáreas de la Escuela de Montaña del Ejército. Ahora, la complejidad de evitar intrusiones, usos turísticos, usos extractivos de canteras o de plantas, y poder construir usos ambientalmente recreativos o conservacionistas en un entorno tan antropizado, bueno, es un desafío que excede una normativa. Ahí hay una construcción social que hay que concebir y desplegar.